Persiguiendo el jade, capítulo 22. En busca de venganza. Incluso después de que Fan Chanyu salió de la habitación, la persona sentada en el escritorio escribiendo algo no levantó la mirada, solo apretó sus labios con más fuerza. Al escuchar los pasos que se alejaban, dejó el pincel y se reclinó en su silla. Sus ojos negros como el carbón se veían oscuros y sombríos. ¿Ven cuando te llaman y te vas cuando te despiden? Ella realmente se atreve. Después de ordenarle a su hermana menor que no deambulara por la casa, Fan Chanyu salió a la vecina, la señora Zhao, que se preparó para ir al yamen del condado. La señora Zhao dijo: «Tu tío y yo te acompañaremos. Ese lugar es aterrador. He oído que si no tienes cuidado te pueden golpear con la vara de la disciplina, con docenas de golpes. ¿No se te partiría la piel? Si estamos allí, podemos ayudarte a encontrar una salida si algo sale mal. Se dice que los plebeyos no deben luchar contra los funcionarios». Fadan se había puesto en contacto con el empleado del yamen que guardaba rencor contra la familia de Fan Chanyu. Durante los últimos días, la anciana pareja Zhao había estado tan preocupado por Fan Chanyu que no podían dormir. Aunque Fan Chanyu tenía habilidades en artes marciales, era la primera vez que iba a la corte en más de 10 años. Después de pensarlo brevemente, aceptó. Los tres tomaron una carreta tirada por bueyes hasta el yamen del condado, pero llegaron temprano, pero la entrada ya estaba abarrotada de espectadores. Fan Chanyu conocía los procedimientos del juicio. Después de que el magistrado del condado ascendiera al tribunal, primero la citaría a ella y a Fan Dan. Después el magistrado le pediría a Fadan que repitiera su denuncia y el secretario principal registraría el testimonio. Si hubiese alguna disputa, se podría llamar a testigos si fuera necesario. Los testigos de Fan Chanyu que había encontrado eran los vecinos de la antigua residencia de la familia Fan. La mayoría de la gente no quería involucrarse en esos asuntos, pero la familia Fan Da era realmente desagradable y tenía conflicto con muchos vecinos. Cuando Fan Chanyu lo visitó, varias familias disgustadas por el comportamiento de Fan Da estuvieron dispuestas a venir y testificar que Fan Da era un jugador. A medida que pasaba el tiempo, la multitud que se congregaba en la entrada del tribunal se hacía cada vez mayor. Los mensajeros del tribunal ya habían colocado los portacarteles y el aplauso de atención de madera sobre la mesa situada en la parte delantera del tribunal, pero todavía no había señales de Fan Da. La demandante Fan Chanyu no pudo evitarse sentirse desconcertada. Llegar tarde al juzgado podría dar como resultado una paliza. ¿Se habrá olvidado Fan Da del juicio de hoy y se habrá quedado dormido? La señora Zhao miró a su alrededor y murmuró: «¿Por qué Fan Dan no está aquí?». Fan Chanyu tuvo un pensamiento inapropiado. Había estudiado las leyes tan duro en estos últimos días que su resentimiento la llevó a caminar dormida y secuestrar a Fan Da anoche. Cuando sonaron 3 golpes de tambor, sus pensamientos dispersos se concentraron instantáneamente. Los corredores del yamen entraron primero al salón formando una formación con la forma de ganso en ambos lados, cada uno sosteniendo un bastón disciplinario del tamaño de una persona y luciendo expresiones feroces. Los espectadores fuera de la cancha dejaron escapar un murmullo de discusión al ver estos corredores, claramente intimidados por ellos. Fan Chanyu también notó que todos estos corredores eran rostros desconocidos y ninguno de los agentes del capitán Wang estaba presente. Se preguntó si el empleado del yamen había manipulado algo y su corazón se sintió un poco intranquilo. El magistrado del condado, vestido con su toga oficial, entró por la puerta lateral y se sentó detrás del estrado. Sus ojos entrecerrados por su gordura escudriñó la sala antes de tomar
de badajo de madera y golpearlo con fuerza gritando: «El tribunal está en sesión». Los corredores del Yamen simultáneamente golpearon al personal disciplinario en el suelo gritando: «Respeto, respeto y miedo». El sonido del bastón al golpear el suelo casi se fusionó con los latidos del corazón de los espectadores afuera. El empleado del Yamen, con su bigote de Fu Manchú, gritó: «Traigan al demandante y al demandado». Aunque Fan Chanyu tenía miedo, cuando los mensajeros del Yamen la llevaron a la sala del tribunal, ella todavía le dio a la pareja Zhao una mirada tranquilizadora. Sin embargo, en ese momento, Fanda no había llegado, solo ella, la acusada, estaba arrodillada sola en el tribunal. El magistrado del condado, Rechoncho, nunca se había encontrado con una situación así. Intercambió una mirada con el empleado del Yamen sin saber muy bien qué estaba pasando. Los espectadores que estaban afuera también discutían entre ellos. Este enfrentamiento no podía continuar, por lo que el magistrado del condado primero le preguntó a Fan Chanyu: «¿Quién se arrodilla ante el tribunal?» Fan Chanyu respondió: «Esta humilde mujer es Fan Chanyu». El magistrado del condado miró la denuncia con ojos entrecerrados y preguntó: «¿Y dónde está el demandante Fan Danyu?» Nadie dentro ni fuera del tribunal respondió. En medio del silencio, incluso las discusiones deliberadamente en voz baja de los espectadores que se encontraban afuera parecían particularmente discordantes. El magistrado del condado, Rechoncho, golpeó con fuerza el botón de atención. «Esto es indignante. En todos los años que llevo juzgando casos es la primera vez que me encuentro con un demandante que simplemente no se presenta ante el tribunal. Es un completo desprecio por la ley». El delegado y empleado del Yamen, que estaba a su lado, miró a Fan Chanyu varias veces y le aconsejó: «Su señoría, por favor, cálmese. Fan Danyu no es más que un simple plebeyo. Seguramente no se atrevería a llegar tarde a la corte. Debe haber alguna razón subyacente. Quizás deberíamos enviar mensajeros del Yamen a su casa para preguntar, demostrando la meticulosa investigación de su señoría». El rechoncho magistrado del condado reflexionó brevemente. «Aprobado». Poco después, los mensajeros del Yamen fueron enviados a la casa de Fanda para buscarlo. El magistrado del condado ordenó un receso, por lo que Fan Chanyu ya no tuvo que arrodillarse en la sala del tribunal. Ante ese inesperado giro de los acontecimientos, los espectadores no solo no se dispersaron, sino que sintieron aún más curiosidad por saber por qué Fanda no había acudido hoy al tribunal. Se agolparon en la entrada y se negaron a marcharse. Fan Chanyu estaba sentada en un pequeño taburete, masajeándose las rodillas, cuando de repente un funcionario menor se acercó al capitán Wan. «¿Convoca a la señorita Fan por un momento?» Pensando que el capitán Wan podría tener algo que decirle, Fan Chanyu siguió al funcionario menor a través de la puerta lateral hasta la sala de servicio de detrás del Yamen. El oficial menor parecía ser el confidente del capitán Wan. Después que Fan Chanyu entró, se quedó vigilando la puerta. Al ver a Fan Chanyu, el capitán Wan no desperdició palabras y preguntó directamente: «¿Tu tío lo secuestraste?» Fan Chanyu pensó para sí misma que inicialmente lo había considerado, pero luego se le ocurrieron otros métodos y no había actuado en lo absoluto sobre esa idea. Inmediatamente negó con la cabeza. «¿Cómo pude hacer una cosa tan tonta?» El capitán Wan dejó escapar un suspiro de alivio. «Eso es bueno». Le habría preguntado específicamente en privado, porque recordó que Fan Chanyu le había preguntado previamente qué pasaría si Fanda no compareciera ante el tribunal. Bajó la voz y dijo: «Fandan tiene conexiones con el secretario He. Incluso si usara ese método, más tarde lo usaría en su contra, con un cargo de incumplimiento de la ley. Inclusive podrías terminar en prisión». Fan Chanyu dijo: «Entiendo». Los del Yamen habían enviado gente a buscar a Fanda sin utilizar a los hombres del capitán Wan.
lo que ya era bastante revelador. El capitán Wang no pudo ayudar en absoluto en este asunto. Después de salir de la sala de guardia, Fan Chanyu regresó a la sala del tribunal para esperar, pero después de media hora los mensajeros enviados a buscar a Fan Dam todavía no habrían regresado. El magistrado del condado se impacientó y ordenó que alguien los apurara. Pasó media hora antes que los mensajeros del Yamen finalmente regresaran, llevando a una persona cubierta con una tela blanca en una camilla. La esposa de Fan Da y Liu Qi y los ancianos de la familia Fan lo siguieron lamentando en voz alta. La persona debajo de la tela blanca era Fan Da. La cara de Fan Chanyu mostró sorpresa. ¿Fan Da estaba muerto? La multitud en la entrada del Yamen estaba llena de discusiones y sus miradas recorrieron constantemente a Fan Chanyu. Fan Da había tenido la intención de apoderarse de la propiedad familiar, pero murió en ese momento crítico. Cualquiera podría ser propenso a sospechar. ¿Cómo murió el mismo día de la audiencia judicial? Fan Da era tan fuerte como un Wei. No sería fácil para una persona común quitarle la vida. Fan Chanyu sintió las diversas miradas sobre ellas y presionó ligeramente sus labios, su corazón igualmente lleno de conmoción y duda. ¿Quién mató a Fan Da? Su mente involuntariamente recordó las palabras de Yan Chen hace unos días sobre arreglar las cosas con Fan Da, pero rápidamente descartó el pensamiento. Sin mencionar que las heridas de Yan Chen habían empeorado y rara vez había salido de la habitación en estos últimos días. El hecho de que ya le había enseñado todas las leyes que podía necesitar en la corte significaba que no podría haber dañado a Fan Da. Además, él solo estaba fingiendo estar casado con su familia y no tenía rencor contra Fan Da, por lo que no había razón alguna para que lo matara. Cuando el magistrado del condado se enteró de que el demandante Fan Da estaba muerto, salió apresuradamente de la habitación lateral con su sombrero oficial apenas puesto. Sus ojos, reducidos a pequeñas rendijas debido a su gordura, revelaban conmoción. No había esperado que en un caso sobre la división de la propiedad familiar se convirtiera en un caso de asesinato. ¿Qué está pasando aquí? ¿Ya no hay ley? Uno de los agentes que había ido a buscar a Fan Dan respondió respetuosamente: según su señoría, cuando encontramos a Fan Dan Yu ya llevaba muerto algún tiempo. Tenía múltiples heridas de cuchillo y de espada en el cuerpo. El magistrado del condado ordenó que se levantara la tela blanca que cubría el cuerpo de Fan Da, y una sola mirada lo asustó tanto que la grasa de su rostro tembló y dijo apresuradamente: llamen al forense. La esposa de Fan Da, Liu Qi, casi se desmaya de tanto llorar junto al cadáver de Fan Da. Cuando vio a Fan Chanyu se abalanzó sobre ella como si le pidiera su vida. Fuiste tú quien lo mató, fuiste tú. Fan Chanyu dio un paso atrás para evitarla y dijo con frialdad: cuñada, no acuse falsamente a la gente. Mi tío tenía una gran deuda de juego en el exterior. ¿Quién sabe si encontró su fin a manos de algún cobrador de deudas? ¿Qué tiene que ver conmigo? Liu Qi y la anciana Fan seguía llorando. El magistrado del condado, molesto por el ruido, hizo que los mensajeros del Yamen se las llevaran primero. Antes de irse, el viejo señor Fan miró a Fan Chanyu como si quisiera decir algo, pero no pudiera. Sus labios se pusieron pálidos como si recordara algo aterrador. Fan Chanyu, al estar involucrada en la demanda con Fa Da, inevitablemente se vio obligada a quedarse. Después de examinar el cuerpo, el forense dio sus conclusiones. Fan Da probablemente había muerto de camino al Yamen esta mañana. Tenía 11 heridas en el cuerpo, pero solo la espada que le atravesó el corazón fue mortal. El forense dijo
Los primeros 10 cortes fueron extremadamente feroces, pero evitaron todas las zonas vitales. El asesino debe ser alguien acostumbrado a usar cuchillos y espadas. Estas heridas, si no fuera por venganza, parecieron que fueron infligidas durante un interrogatorio. Esta respuesta hizo que Fan Chanyu frunciera el ceño. ¿Interrogatorio? ¿Sobre qué podrían interrogar a Fan Da? ¿Obligándolo a pagar sus deudas? Pero si el propósito era obligarlo a pagar sus deudas, no lo habrían matado. Por un momento Fan Chanyu se sintió envuelto en una densa niebla de confusión. Sin embargo, dado que Fan Da había sido asesinado cuando se dirigía a la capital del condado, Fan Chanyu podría librarse de toda sospecha. Ella también se dirigía allí y la anciana pareja Zhao y el dueño del carro tirado por bueyes podían dar testimonio de ello. Pero el empleado del yamen no tenía intención de dejar a Fan Chanyu saliera tan bien librada. Le dijo al magistrado del condado: Señoría, aunque la señorita Fan Da tiene una coartada, ¿qué pasa si contrató a alguien para matar? He oído que es bastante cercana a ese grupo de rufianes callejeros liderado por Jin Laozhan en la ciudad de Lian. Para estar seguro, ¿no deberíamos enviar a alguien a registrar su casa? En el periodo de Año Nuevo, un caso de asesinato repentino hizo que el magistrado del condado también sintiera que era extremadamente desfavorable. Como si se tratara de un asesinato, ya no se preocupaba por sus intereses y señaló al capitán Wang, que tenía años de experiencia en él manejando casos. Dirige un equipo para la búsqueda. Fan Chanyu no tenía nada que ocultar y era el capitán Wang que iba. Ella se encontró con la mirada de comadreja del empleado del yamen sin miedo. Un grupo de corredores del yamen llegó al lado oeste de la ciudad por la calle civil. El viento del norte soplaba con fuerza en ese momento. Un corredor del yamen olfateó con fuerza: ¿alguien está matando cerdos? Hay un fuerte olor a sangre. El capitán Wang también lo olió, pero la familia de Fan Chanyu vivía en esa zona y ella ganaba la vida matando cerdos, por lo que al principio no le dio mucha importancia. Cuando abrieron la puerta principal del patio de Fan y vieron los cadáveres esparcidos por el suelo, incluso los policías de la capital que se habían ocupado de varios casos de asesinato cambiaron sus expresiones. El suelo estaba cubierto de cadáveres y la sangre fresca había teñido de rojo la nieve que no había sido retirada del patio. El capitán Wang era un viejo amigo del padre de Fan Chanyu. Sabía que ella tenía una hermana menor en la casa. Al no ver el cadáver de la niña en el patio, se apresuró a entrar en la casa para comprobarlo. Al cruzar el umbral vio una persona tumbada de espaldas en la entrada del salón, con la garganta desgarrada como si hubieran clavado unas garras en forma de gancho. Unas cuantas plumas del tamaño de un plumón de ganso habían caído al suelo y en las puertas había marcas de golpes de cuchillo y espada. El capitán Wang se sintió abatido. Continuó su camino hacia las habitaciones interiores. En el suelo de la habitación norte yacía otra persona muerta con un cuchillo de cocina clavado en la espalda. Al juzgar por el lugar donde había golpeado, parecía haberlo hecho justo en la columna vertebral. Sorprendentemente, casi dos tercios de la hoja del cuchillo habían atravesado la columna vertebral, lo que indicaba la increíble fuerza de la persona que lo había lanzado. El capitán Wang buscó por todas las habitaciones con el corazón apesadumbrado, pero no pudo encontrar a la pequeña hermana de Fan Chanyu ni a ese yerno. No sabía si sentirse aliviado o preocupado. Dijo con voz profunda: parece que alguien vino a buscar venganza contra la familia Fan. Regresa rápidamente al yamen e informa esto. El cielo estaba gris y nublado. Caían copos de nieve que parecían plumas de ganso. La nieve acumulada en las agujas de pino de vez en cuando dejaba caer un poco de nieve en el polvo. La parte delantera de la ropa de Zichen estaba completamente empapada de sangre
fresca detrás de él en el denso bosque, los cuervos se asustaron y salieron volando. Las pisadas caóticas que pisaban la nieve se acercaron como una red, pero él parecía no darse cuenta. Apoyado contra un pino, su espada larga ensangrentada se hundía 3 pulgadas en la nieve en un ángulo. Se vendaba la herida con la mano con una tira de tela rasgada. Habían algunas manchas de sangre en su pálida mandíbula y la comisura de su boca estaba curvada hacia abajo como si estuviera de muy mal humor. Shan-Nin y Hai-Doi-Ping, que estaba algo canoso, estaban acurrucados no muy lejos de él. Una de las garras de Hai-Doi-Ping, que todavía tenía algo de carne rosada colgando en ella. Shan-Nin sollozaba de vez en cuando, con su carita pálida de miedo. Levantó la mirada con frialdad. No se permite llorar. Shan-Nin no se atrevió ni siquiera a llorar, pero las lágrimas aún caían en grandes gotas. ¿Qué exactamente ofendió a tu familia, Fan? El niño, que estaba frente a él casi muerto de miedo, naturalmente no pudo responder. La pregunta de Si Shen parecía más como si estuviera murmurando para sí mismo. Cuando finalmente se acercaron los pasos caóticos, él acababa de terminar de atar el vendaje mordiendo un extremo de los dientes. El sabor de sangre fresca se disolvió en su lengua con un leve sabor a óxido de hierro. En sus feroces y decididos ojos de fénix se podría ver el reflejo de un grupo de hombres enmascarados empuñando espadas y acercándose desde los bosques de pino.